Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a trabajar con el objeto historial. Esto nos va a permitir en clases posteriores empezar a armar una SPA solamente con JavaScript. Lo que nosotros vamos a estar viendo en esta clase son varios métodos que están dentro del objeto historial que nos van a permitir ir hacia atrás, ir hacia adelante, ir hacia un punto específico dentro de la navegación del usuario y obviamente modificar las URLs, asociando a esas URLs determinada información. Vamos a empezar observando el objeto historial, que es simplemente el history, donde acá vamos a tener tanto propiedades que tiene asociado el objeto como su prototipo. El prototipo cuenta justamente con las funciones que vamos a estar aprendiendo en esta clase. Las funciones que vamos a aprender son back, forward, go, push state y replace state. Dentro de lo que es el objeto historial, ustedes tienen una propiedad que se llama length. Esta propiedad nos va a decir cuántas páginas tenemos dentro de nuestra navegación. Cuando yo hable de páginas, generalmente vamos a estar hablando de las URLs que vamos a ir transitando, aunque esas URLs podrían llegar a ser la misma. En este caso yo tengo un length de 2, significa que dentro de mi historial yo visité 2 páginas, lo cual técnicamente es correcto porque la primera página que visité es una pestaña nueva del navegador, es decir que vendría a ser la página home del navegador, y luego directamente accedí a esta URL que es localhost 2.3000. ¿Por qué estoy en un localhost y no simplemente abrí el archivo? Porque nosotros vamos a trabajar con el historial pusheando estados o reemplazando estados. Para poder hacer esto necesitamos estar dentro de la interfaz de un servidor. Si nosotros hacemos doble clic en el archivo, es decir que vamos a estar trabajando con el protocolo file, no va a funcionar. Por eso necesitamos tener un servidor corriendo que nos devuelva este archivo. Entonces, como yo tengo un length de 2, significa que si estoy en la última página, es decir, estoy en la navegación número 2, puedo ir hacia atrás, lo cual es verdad. Tengo acá el botón habilitado para ir para atrás, pero no puedo ir para adelante porque justamente estoy en el final del historial. Ahora, si yo voy para atrás, en este caso, el historial sigue teniendo un length de 2, obviamente. Yo estoy posicionado al principio de todo y tengo habilitado el ir hacia adelante. Es decir que puedo hacer clic acá e ir hacia adelante. Esto es algo que yo puedo conseguir desde el código, llamando a dos funciones de historial. Una es back y la otra es forward. Entonces vamos a hacer eso. Acá tengo 7 botones con los cuales vamos a tratar de resolver todos los casos de uso del historial. Ahora me voy a concentrar con el botón atrás y el botón adelante. Yo ya hice la captura de cada uno de estos botones con el getElementById. Entonces vamos a hacer atrás.addEventListener. Vamos a decir clic, es decir, cuando el usuario haga clic, lo que va a pasar es lo siguiente. Al historial, es decir, history.back. Vamos a ir hacia atrás. Y en el caso de que apriete el botón hacia adelante, vamos a hacer un forward. En este caso, el forward no lo puedo probar, no va a hacer nada, ¿sí? Porque estoy en la última de las páginas de mi historial. Pero sí va a funcionar el back. Hago clic en este botón y vamos a volver hacia atrás. Bien, para volver, como ya no tengo la interfaz de mi página, clic en la flechita para adelante. Ahora bien, si lo que yo quiero hacer es ir cambiando la URL con una navegación, ahí tenemos dos formas de hacerlo. La forma clásica o la forma vieja era que la URL cambiaba por ejemplo, links. Es decir, que yo tenía determinados links, como el link para ir a la home, a los productos y a los contactos. Cada uno de esos links tenía un href que estaba asociado con un archivo HTML. Entonces la URL me cambiaba a, por ejemplo, localhost 2.3000 barra productos.html, contactos.html. En este caso, como estamos tratando de ir al modelo de una SPA, de una Single Page Application, nosotros lo que vamos a hacer es, mediante código, cambiar la URL, pero el navegador, cuando cambie la URL, lo que va a estar haciendo es cambiar el historial. Va a estar poniendo una nueva página visitada en el historial, es decir, que va a acrecentar ese history.length. Pero no va a ser la petición. Es decir, que lo que aparezca en la URL va a ser algo visual que va a tener el usuario, que va a estar dentro del historial, pero no se va a convertir realmente en una petición. Nosotros, a nivel código, vamos a tener que pedir la información al servidor apropiada para la URL que quiere visitar el usuario. Eso no lo vamos a hacer en esta clase, lo vamos a hacer en clases posteriores cuando empecemos a trabajar con peticiones al servidor. Entonces, vamos a tratar de que cuando el usuario haga clic en el botón Home, lo redirija a /home. Entonces acá vamos a hacer un addEventListener para home y en este caso vamos a ejecutar un método que se llama pushState. Este método recibe 3 parámetros. El primer parámetro va a ser el objeto de estado que va a estar asociado con esto que estamos pusheando. Es decir, esta URL que nosotros vamos a estar visitando, entre comillas, va a estar asociada con un objeto de estado. En este caso, como no lo quiero configurar, voy a poner el primer parámetro como nulo.
no va a tener un estado en sí, ese estado va a estar en nulo. El segundo parámetro, la mayoría de los navegadores lo ignoran, vendría a ser el título de esto que estamos pusheando. Entonces vamos a ponerle home. Y el tercer parámetro, que técnicamente es opcional, es un parámetro que define la URL. La URL puede ser relativa o absoluta. En el caso de ser absoluta, tiene que ser del mismo origen. En el caso de que sea relativa, vamos a ir utilizando lo que usamos generalmente con los links. Ese barra, carpeta, barra, archivo o punto barra si queremos retroceder en la URL que tenemos. Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es ir a barra home. Ese va a ser mi parámetro. Barra home. Entonces, guardo esto, pruebo, hago clic en home y ahí tenemos barra home. Esto acaba de pushear un estado. Esto significa que el history.length se vio modificado y ahora tenemos un history.length de 3. Esto significa que si voy para atrás, es decir, hago el clic hacia atrás para que me ejecute el método back, esto me va a posicionar en localhost 2.3000. Hago clic ahí y ahí estamos. Ahora sí voy a poder ir para adelante porque tengo una página posterior dentro del historial. Entonces ahora sí vamos a poder probar nuestro botón adelante, hago clic acá y ahí me posiciona en barra home. Entonces vamos a hacer lo mismo para los otros botones. Vamos a hacer lo mismo para productos y para contacto. Acá vamos a poner productos y acá vamos a poner contacto. Probamos esto, vamos a ir a una pestaña nueva, así arrancamos de cero. El historial actualmente debería tener 2, como el length, efectivamente. Entonces hago clic en home, hago clic en productos y hago clic en contactos. Cuando pregunto por el history.length tengo 5. Eso significa que puedo ir para atrás, voy a ir a productos, puedo ir para atrás, voy a ir a home. Voy hacia adelante, voy a productos, voy hacia adelante y voy a contacto. Existe una posibilidad de moverme en la navegación que no sea de uno en uno. El back va uno hacia atrás y el forward va uno hacia adelante. ¿Qué pasa si yo me quiero mover más números hacia atrás o más números hacia adelante? Para eso tenemos un método que se llama go. Yo acá tengo un botón asociado con go y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a tener que pedir al usuario cuál va a ser la cantidad de unidades que se quiere mover. Es decir, que go recibe como parámetro un número. Si el número es positivo, va a ir hacia adelante esas unidades. Si el número es negativo, va a ir esas unidades hacia atrás. Entonces acá vamos a decir const número es igual a un parseInt del prompt de ingrese un número. Si queremos una equivalencia, el history.go de -1 es lo mismo que el back y el history.go de 1 es lo mismo que el forward. Entonces vamos a probar esto. Actualmente estoy en contacto, yo no puedo ir hacia adelante, entonces el ir a le voy a decir -1. Como estoy en contactos, esto debería volver a productos. Le doy OK y ahí volvió a productos. Vuelvo a poner -1, como estoy en productos debería volver a home y ahí estoy en home. Ahora voy a ir 2 hacia adelante, quiero ir 2 unidades hacia adelante, es decir que de home tiene que saltar directamente a contacto. Efectivamente lo hizo y si pongo -2 debería saltar directamente a barra home. Y ahí estamos. Es decir que ya tenemos la posibilidad de ir hacia atrás, ir hacia adelante en una unidad para cada uno o en n unidades que determina el usuario con un valor positivo o negativo, negativo para ir para atrás, positivo para ir para adelante. También tenemos la posibilidad de definir nuestras propias URLs mediante este pushState al cual le podríamos asociar un objeto, que es esto que está acá, que es con lo que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Dónde se obtiene este objeto? El history tiene una propiedad que se llama state, history.state. Acá es donde va a figurar la información que nosotros le asociamos. Como yo en todos puse nulo, no va a haber ninguna información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ponerle ahí un objeto donde vamos a guardar información. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, page home. En este caso, para productos, vamos a ponerle page productos y acá vamos a ponerle page contacto. Ahora, por ejemplo, en los productos podría guardar productos. Entonces tengo productos, esto es un array que tiene un objeto, nombre A, precio 100 y tenemos otro objeto, nombre B, precio 200. Vamos a ir viendo cómo quedan los estados que va a estar asociado al historial. Hago clic en home y pregunto por history.state y ahí tenemos page home, es decir que estoy obteniendo esta información que está acá. Hago clic en productos
history.state. Ahí tenemos la información, página más los productos, y hacemos clic en contacto, preguntamos por el estado y ahí tenemos contacto. Ahora, si yo voy para atrás, voy a limpiar esto, voy para atrás, volví a productos, si pregunto por el estado, tengo la información de los productos. Es decir, que cuando el usuario empieza a moverse por la página, ya sea para atrás o para adelante, vamos a ir recuperando esos estados que habíamos asociado con las URLs cuando las pusheamos, cuando hicimos este push state. ¿Por qué querríamos guardar información asociada al estado? Existen muchas posibilidades. Una, simplemente para que tengan un ejemplo, es quizás cuando yo tenga que cargar la home, tengo que pedirle cierta información al servidor. Me almaceno esa información en el estado del historial. Entonces, si el usuario vuelve hacia atrás, es decir, pasó a productos y de pronto necesita volver a la home y aprieta el botón atrás, yo ya tengo toda la información para volver a generar la página de home. No necesito hacer ninguna petición. Ese sería uno de los posibles casos de uso para este estado que podemos asociar al historial. Ahora, puede ser que nosotros tengamos que cambiar el estado. Quizás sea porque el usuario cargó cierta información y yo quiero almacenar esa información, o cambiaron algunos datos y técnicamente necesitaría refrescar ese estado que teníamos guardado en el historial. El inconveniente de seguir usando push state es que termina realmente modificando el historial, agregando nuevos pasos, por así decirlo, y esto va a generar una navegación bastante conflictiva en lo que es la experiencia del usuario. Fíjense lo siguiente, vamos a empezar de vuelta de cero, es decir que mi history.length va a ser de 2. Entonces aprieto el botón contacto, mi history.length pasó a 3. Si yo vuelvo a apretar el botón contacto, mi history.length pasó a 4. ¿Qué significa esto? Que si yo voy para atrás, voy a volver a contacto. Hago clic para atrás y fíjense que estoy en contacto. Hago clic para atrás y recién ahí vuelvo al localhost 2.3000. Es decir que si yo voy para adelante tengo 2 veces adelante contacto, lo cual es una navegación bastante fea. Bien, lo ideal sería que siempre se mantenga un solo barra contacto porque vos ya estabas ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de cambiar el objeto de estado que está asociado a una determinada URL sin hacer de vuelta un push state? Bien, en estos casos lo que nosotros tenemos que hacer es un replace state. Si lo que queremos hacer es, por ejemplo, cambiar o el objeto de estado, o el título, o la URL, podemos hacer un replace state para que no se esté generando un nuevo elemento dentro del historial para que el usuario no tenga esa navegación adicional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo acá tengo otro botón que se llama contacto 2. Este botón está hecho a propósito porque justamente lo que quiero hacer es modificar el estado, nada más. Entonces hacemos el add event listener, el clic, y en este caso yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener algo parecido a esto, con la diferencia que el método a ejecutar, en lugar de ser push state, es replace state. Y voy a agregar información a este objeto de estado. Por ejemplo, voy a decir que el usuario tiene un nombre que es Natanerio. Listo, ya tengo un nuevo objeto de estado. En este caso, como estoy usando el replace state, no me debería generar el problema de recién. Es decir, que cuando apriete este botón, no es que el usuario va a tener 2 veces el barra contacto. Solamente va a estar una vez, pero su estado se va a modificar. Entonces vamos a probar esto de vuelta, pero vamos a empezar de cero. Entonces de vuelta tenemos history.length, tenemos en 2. Hago clic en contacto. Entonces history.length cambió a 3. History.state. Tenemos solamente la información que pushamos en este punto, pero ahora lo que yo quiero hacer es, por algún motivo, supongamos que el usuario ingresó determinados datos y por cierto caso de uso necesitaría asociar esa información con el historial, lo que voy a hacer entonces es ejecutar el replace state para cambiar justamente la información que está guardada en este punto. Hago clic en contactos 2, la URL no se modificó. Pregunto por el history.length, sigue estando en 3, es decir que tenemos la página de origen de Chrome, después tenemos el localhost 2.3000 y localhost 2.3000 barra contacto. Perfecto, no se modificó nuestro historial a nivel pasos. Pero ¿qué pasó con el estado? El estado tiene la información que yo quería. Si yo voy para atrás, vuelvo al donde no tengo nada más que localhost 2.3000, cuyo state está en nulo, pero si voy para adelante, es decir que vuelvo a estar en contacto, la información que yo voy a recuperar no es la original que había pusheado, es decir, en este punto. Yo voy a recuperar la modificación final que hice. Entonces si pregunto por el estado, ahí tenemos toda la información con la cual se ejecutó el replace state.
Puede ser que necesitemos solamente modificar el objeto de estado, pero también podríamos aprovechar y cambiar la URL. Y al cambiar la URL, lo que estamos haciendo justamente es reemplazar la que estaba por la nueva. Eso significa, por ejemplo, que si yo estoy en localhost 2.3000 y aprieto el botón contactos, en mi historial tendré localhost 2.3000 y localhost 2.3000 barra contacto. Ahora yo podría hacer un replace state, por ejemplo, a contacto 2. Esto va a cambiar la URL a contacto 2 y no va a existir dentro del historial el barra contacto solo. Es decir que si voy hacia atrás volvería a localhost 2.3000 y si voy hacia adelante volvería a localhost 2.3000 barra contacto 2. Es decir que el barra contactos ya no existiría. Vamos a probarlo. History.length tenemos en 2. Hago clic en contacto. History.state. Tenemos ahí el contacto. History.length 3. Perfecto. Hacemos el replace state. En este caso voy a cambiar tanto el objeto de estado como la URL. Entonces hago clic acá. La URL cambió, preguntamos por el length, sigue siendo 3. Es decir que no tenemos ningún estado adicional. Preguntamos por el state y tenemos la información correcta. Voy hacia atrás, vuelvo a localhost 2.3000, voy hacia adelante y voy directamente a contacto 2. Es decir que barra contactos ya no está más adentro del historial. Ahora, cuando nosotros hacemos los push state o replace state, lo estamos controlando. Eso significa que si tuviésemos que hacer algo en la interfaz, lo podemos manejar en este punto. Cuando el usuario hace clic en el botón, yo ahí puedo hacer el push state y adicionalmente cargar algo en la página. Pero ¿qué pasa si el usuario va hacia atrás? ¿Cómo reaccionamos nosotros a que el usuario fue hacia atrás, la URL cambió y nosotros tenemos que hacer algo? Es decir, actualmente él está en contacto 2, va hacia atrás y yo acá le debería estar cargando la parte de home. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar a que el usuario fue hacia atrás? Para eso tenemos un evento. El evento lo vamos a asociar con la ventana, con window. El evento se llama popState. Este evento se va a ejecutar cuando el usuario va hacia atrás o hacia adelante. Entonces vamos a hacer un console.log popState y vamos a mostrar el history.state. Entonces vamos de vuelta a una página en blanco y fíjense, hago clic en home, no pasó nada, no se ejecutó esto, hago clic en productos, hago clic en contactos. Voy hacia atrás. Cuando fui hacia atrás me muestra popState y la información que estaba asociada con ese paso del historial. Voy hacia adelante, que debería volver a contacto, y ahí me muestra la información asociada a ese paso en el historial, a esa página. Es decir que me está mostrando simplemente el objeto con el page contacto. Hago el replace state, voy hacia atrás, vuelvo a productos, me carga la información de productos, voy hacia adelante y ahora me va a traer la nueva información que había reemplazado en el estado y la URL real va a ser barra contacto 2. Ahí estamos en barra contacto 2 y tenemos toda la información. Entonces, con el Event Listener de popState nos permite a nosotros poder reaccionar cuando el usuario va hacia atrás o hacia adelante. Esto es para poder tener un control total de nuestra página. Porque mientras nosotros hacemos los push state o replace state, estamos haciendo un control completo de la página. Porque sabemos que la URL va a cambiar, por lo cual hay que mostrar otra interfaz al usuario. Pero cuando el usuario va hacia atrás o hacia adelante, eso se escapa a nuestro control del cambio de la URL. Entonces, de alguna manera tenemos que reaccionar. Eso lo podemos hacer mediante el evento popState. Fíjense, si yo voy para atrás, con mis botones se ejecuta, voy para atrás, se ejecuta, voy hacia adelante, se ejecuta. Incluso usando el go también se va a ejecutar. Pongo -1, se ejecuta, voy a limpiar por las dudas. Pongo 2 hacia adelante y se ejecuta. Es decir que el popState ejecuta cuando el usuario va hacia atrás o hacia adelante en la navegación. Bien, entonces recapitulando un poco para terminar con esta clase, nosotros tenemos dentro del objeto historial una propiedad que se llama length, que nos va a decir cuántas páginas o pasos dentro de nuestra navegación recorrimos. Después tenemos métodos que nos van a permitir movernos en ese historial. Tenemos el método back, que nos permite retroceder una unidad en el historial. Tenemos el método forward, que nos permite adelantarnos una unidad. Y tenemos go, que nos permite movernos en más de una unidad. Si el valor es negativo, iremos hacia atrás. Si el valor es positivo, iremos hacia adelante.
Luego, para cambiar las URLs, tenemos un método que se llama pushState, que recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el estado, que va a estar asociado con esto que estamos pusheando. El segundo parámetro es un título y el tercer parámetro es la URL que queremos utilizar. En el caso de querer hacer un cambio al paso o la página actual en la que estamos en el historial, podemos utilizar el replace state. Esto nos va a permitir cambiar tanto el objeto del estado como el título como la URL. Acá, si quieren, para terminar, podemos ver que la URL podría en realidad ser varias barras. Yo podría tener barra contacto 2, barra usuario, barra datos. Entonces cuando yo hago clic acá, ahí me pone toda esa URL, barra contacto 2, barra usuario, barra datos. Y en este caso el barra contacto vuelve a barra contacto directamente. Si yo hago clic acá, voy a estar en barra contactos 2, barra usuario, barra datos. Ahora, ¿qué pasa si yo acá, en lugar de poner barra contactos, pongo punto barra contactos? Vamos a probar esto. Yo actualmente entonces estoy en barra contactos 2, barra usuario, barra datos, aprieto en contacto y fíjense que actualmente estoy en barra contacto 2, barra contactos. ¿Qué significa esto? Esto es básicamente cómo funcionan las URLs relativas. Esto se asume que es el recurso en el que estamos actualmente, que va a ser reemplazado por este recurso, pero en este punto me está diciendo que tiene que retroceder un nivel en la jerarquía de árbol. Por lo cual, dentro de esa jerarquía significa que tiene que salir de esta carpeta. Nosotros sabemos que no estamos trabajando con la estructura esa de árbol, de carpetas, porque básicamente estamos generando nuestras propias URLs. Esto técnicamente no se relaciona con ninguna carpetas que están en el servidor. Esto es algo que nosotros escribimos. Pero de todas formas vale las URLs relativas que nosotros conocemos. Subir en el nivel de carpetas o descender en el nivel de carpetas. Bien, eso es todo por ahora. Espero que te haya resultado útil esta clase. Si tenés alguna duda o alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios. Trataré de responderte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.